la bienvenida al economista, al licenciado, Gary Coveña. Él está ya en otra parte del estudio y estamos conectados a través del Facebook. Licenciado Gary Coveña Ceballos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, Ecuador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo amanece mi gente? Un abrazo fraterno, saludos también para todos aquellos que están atravesando por una situación bastante difícil hoy en día, en estos momentos. Igual, como siempre, también agradeciendo a Dios por sobre todas las cosas, por estar en este nuevo día, en existencia, y preocupados a la vez por todo lo que está pasando en el país. Una situación bastante crítica, bastante dura. Una situación que a veces uno no logra todavía asimilar por lo que está pasando. Día a día desaparecen más y más personas, amigos, aquellos que compartieron algún día un aula de clases, hoy día ya no están. Lamentablemente es una triste realidad por la que estamos pasando. Mi querido economista, ¿qué tal? ¿Cómo está mi querido economista Rafael Correa Delgado? ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? ¿Cómo está el clima por allá, por Bélgica? Mi querido economista, un abrazo a la distancia, bienvenido, buenos días. Buenos días, Maravilla del Alma, buenos días, Jonathan, Gary. Yo en realidad estoy en México, tenemos el mismo horario, y entonces acá también son las 7:05 de la mañana, pero muy bien, muy de espíritu, muy contento por poder dirigirme a Manaví. Físicamente estaba un poco enfermo estos últimos días, pero el cansancio, las pocas horas de sueño, hemos trabajado muchísimo. Gracias a Dios los resultados son muy estimulantes y eso nos da fuerzas para seguir adelante. Vamos a recuperar la patria y en gran medida, gracias a ese Manaví de mis quimeras. Ayer estaba escuchando un audio de una de las encuestadoras, voy a ver si tenemos aquí el dato que me habían entregado el día de ayer, sobre una encuestadora donde su principal enviaba a otra persona aclarándole la situación de que se está maniobrando, decía, se está maniobrando las encuestas, queriendo favorecer al candidato de la lista en este caso de Creo, según la información, Omar Maluk. Escuchaba un audio de él indicando de que se están maniobrando estas encuestas, las que están siendo publicadas a través de las redes sociales. ¿Qué opina usted sobre esto, economista? ¿Hay desesperación acaso? Todos debemos respetar las leyes justas, no las leyes de la dictadura. Si se hubiera respetado las leyes no tendríamos independencia. Pero las leyes correctas, las leyes justas, y el silencio electoral empezó el viernes pasado, no se puede publicar resultados. Sin embargo, dentro de la campaña sucia de Lazo, la última publicación de las encuestadoras, es decir, 5 encuestadoras nos ponían las 5 arriba, invirtieron el orden. Invirtieron lo que era para Arauz, se lo pusieron a Lazo, lo que era para Lazo a Arauz. Ni siquiera cambiaron el color de la columna. La columna de Arauz estaba con anaranjado, la columna de Lazo con celeste, pero cambiaron los nombres y eso empezaron a publicar por redes para hacer creer que Lazo está adelante. Esa no es la realidad. Gracias a Dios, al pueblo ecuatoriano, gracias muy especialmente a Manaví, donde arrasamos. Hay una cómoda ventaja por parte de Andrea Arauz que por el contrario tiende a agrandarse. El tracking, es decir, el seguimiento diario de la intención de voto que se hace con encuesta flash, nos pone cada vez en una tendencia subiendo, ascendiente, y por el contrario Lazo en una tendencia descendente, es decir, ya teníamos una ventaja y esa ventaja se está agrandando en lugar de estar disminuyendo. O sea, no es verdad aquello de que ustedes han llegado ya tienen techo, y que no es verdad de aquello de que la gente siga creciendo la candidatura de Arauz. No es verdad aquello. Y esto no se puede prestar para una maniobra política quizás el día de las elecciones. Todo candidato tiene techo, ¿no? Y el techo natural es el 100%, el techo máximo, perdón, de todo candidato, por genial que sea, es 100%. Todos tenemos techo, sin embargo, normalmente gana el que tiene el techo menos bajo, y de lejos, ese techo menos bajo es el techo de Andrés Arauz. El Lazo es un muy mal candidato, tiene un techo bastante bajo. Hace rato llegó a su techo, empezó a disminuir. Por el contrario, Andrés todavía no llega a su techo natural.
Economista. Jonathan. Buenos días, antes que nada, porque como usted no habíamos saludado en esto de ser protocolario. Economista, antes de iniciar yo siempre, por favor, antes de iniciar siempre tengo esto de los saludos de las personas que tienen ese especial cariño fraternal hacia usted. Desde la cama de un hospital, el señor presidente del gobierno parroquial, Luis Andrade García, me pidió que lo saludara, está mejorando. El señor Manuel Isidro Paneso Rojas, ya ahora asambleísta, y también su concejal, que también es nuestro concejal acá en Pedernales, Santos Cedeño Paneso. Si no doy esos saludos, tengo un problema grande durante el día. Ahora, dejemos eso un ratito de lado, economista, con los saludos. Estaba observando la prensa internacional, y entre ellos también un hombre que quizás no tenga una buena simpatía por los adeptos a esta línea que maneja usted, el señor Jimmy Bailey, y él decía en unas de las entrevistas que usted es el hombre en el Ecuador, y que las encuestas lo dan ganador a Andrés Arauz bajo la sombra de Rafael Correa. En medio de este liderazgo hay una situación en Manabí que sí merece su atención. ¿Y por qué le digo que sí merece su atención? Es el tema de la vacunación, es el tema de qué va a hacer Andrés Arauz bajo, si se quiere, la sombra de Rafael Correa, urgentemente con Manabí. Hoy despertamos con una noticia de que determinadas vacunas ya salieron de la costa, salieron especialmente de Manabí. Un ministro que le piden la renuncia. Esto, ¿cómo luego de que ya Andrés Arauz esté en la presidencia, si así el pueblo ecuatoriano lo decide, cuáles son las acciones a tomar en cuanto a esta pandemia? Gary Coveña al inicio de su intervención dijo, ya no tenemos amigos, nos preocupa la vida del ser humano. Economista, lo escucho. Bueno, Jonathan, yo al inicio de su programa lo he escuchado invocar a Dios y muy bien que nos encomendemos a Dios, pero eso también significa actuar en función de sus principios. No cita gente como Jaime Bailey, es lo peor del periodismo, entre comillas. Créame, no es por sus preferencias sexuales, eso no me tiene cuidado, eso es decisión de cada cual. Es porque es una mala persona, es un tipo perverso, malo, ultra neoliberal, pero tampoco me interesa su ideología, sino ultra neoliberal sin escrúpulos. No vale la pena promocionar esa clase de periodismo. Le decía porque lo da por como ganador a usted en 5 encuestas. Ay, así lo diga que ganamos nosotros. Así hable bien de usted, diga. No se puede legitimar gente de esa calaña. Para ser periodista, alguna vez alguien dijo hay que ser buena persona. Este señor no es buena persona. Entonces no promocionemos esa clase de periodismo. Y lo mismo a nivel nacional, ¿no? Que se cita acá rato la posta. Esa no es gente buena. Es gente que ha hecho mucho daño, perversa, insultado a su amigo Moreno. No sigamos dándole palestra. Una de las cosas que tenemos que hacer en Ecuador y a nivel de América Latina es mejorar mucho, con todo respeto, el nivel de cierto periodismo. En todo caso, con respecto a la vacuna, un problema gravísimo, gravísimo. Cómo jugaron con la vida de la gente. Somos el país de América Latina, continental al menos, de los países con menos vacunación por habitante. La negligencia, cómo se ha manejado la pandemia en general, solo se puede definir que se ha manejado con negligencia criminal. Desde las pruebas COVID, acuérdense que nunca las trajeron a tiempo, luego disminuyeron presupuesto en salud, disminuyeron personal de salud, no equiparon los hospitales, no trajeron respiradores, luego no enterraban ni los muertos, ¿no? Les dieron cajas de cartón, ni siquiera se los identifica. O sea, realmente ha sido criminal cómo se ha manejado la pandemia. Un abrazo a Pedernales, ciudad heroica, Jama, estoy bien cansado, Jama. Ciudades heroicas que nos dieron ejemplo de ese terremoto, pero fíjense, en ese terremoto tuvimos en pocos segundos centenas de muertos, a ninguno le faltó un entierro digno, a ninguno le faltó un ataúd, a ninguno le faltó identificación. Estos tipos no pudieron enterrar, ni siquiera pudieron enterrar a nuestros muertos, le dieron cajas de cartón a los más pobres. Se ha sido indignante. Y por último, como que si todo lo que le he escrito fuera poco, además del reparto de los hospitales, sobreprecio hasta fundas de cadáveres, las vacunas llegan tarde, mal y para la argolla. El primer lote que dio en enero fue para vacunar a los amigos. Ya se sabe que se vacunó el hijo del vicepresidente de Lazo, pero también se ha vacunado el hermano, que van a salir más nombres de esto. El país del abolengo, la cultura de los privilegios. No se vacuna, no salva su vida, no protege su vida el que lo necesita. Los médicos que están en primera línea, los maestros, para iniciar clases nuevamente, sino el que tiene palanca, el que tiene buen nombre, buena cuna, la argolla, los cercanos a Lazo, el candidato del gobierno, porque entre los vacunados está Durán Barba, que es el consultor político de Lazo. No hay donde perderse ahí. En todo caso,
inmediatamente hay que empezar a buscar vacunas y aplicar un verdadero plan de vacunación. Por eso era deseable ganar en una sola vuelta. Si se hubiera ganado el 7 de febrero ya, si tuviéramos un presidente electo, ese presidente electo ya hubiera podido recorrer el mundo encontrando vacunas, sin fundamentalismo ideológico que también ha habido en esta tragedia increíble, rechazando vacunas de países que no nos caen bien o no le caen bien al gobierno. Hay que buscar donde sea esas vacunas para salvar la vida de los manavitas, del pueblo ecuatoriano. Si es la Pfizer norteamericana, en buena hora; si es la china, la rusa o la marciana, con tal de que salven vidas. Y luego aplicar un estricto protocolo de vacunación, técnico y ético. Técnico, primero los médicos, el personal de salud que está en primera línea salvando vidas, hay que protegerlos. ¿Cuánta mortalidad hemos tenido entre los médicos en esta pandemia? Ni siquiera tenían equipos de protección para su salud. Segundo, los maestros, porque necesitamos retomar lo más rápidamente posible clases. El daño que se está haciendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, adolescentes, por falta de clases presenciales, es inmenso. Los niños de 8, 10 años, los adolescentes de 14, 16 años, necesitan socializar con sus compañeros. Muchos viven hacinadamente, 8 personas en 40 metros cuadrados. Se vuelven locos los chicos, se vuelven locos los padres, el daño, los efectos psicológicos son muy graves. El único que está hablando de salud mental, que es muy importante, es Andrés, porque las secuelas de este encerramiento, de esta falta de clases, van a ser muy grandes. Por eso hay que vacunar a los maestros. Y luego, los adultos mayores por orden de vulnerabilidad, los que tienen patologías previas, diabetes, etc. ¿Qué hizo esta gente? Vacunar primero a los amiguetes. Entonces, hay que conseguir vacuna urgentemente y hay que aplicar un verdadero plan de vacuna técnico, le decía. Le he dicho algunas características de ese protocolo técnico. Y ético. El último a abandonar el barco es el capitán. Y si no puede abandonarlo, se hunde con el barco. Los correístas que me escuchan, los anticorreístas, saben bien que si hubiera sido presidente, tendríamos millones de vacunas, millones de ecuatorianos vacunados, y el último en vacunarse hubiera sido yo, hubiera sido el presidente de la República. A propósito, economista. Sí, licenciado Gary, a propósito de Jama, nos están amplificando nuestra señal. Estoy muy cansado y me... Se lo nota bastante. Y ayer No sé. también y me dijo, se te ve muy mal, se te ve muy cansado. Oiga, decía por ahí que cuando uno está cansado, así un buen caldo de ojo de vaca para recuperarse. Oiga, el día de ayer, el abogado Luis Andrade Quiñones publicó una denuncia en el muro del Facebook. Dice: por orden del gobierno, hoy al mediodía, refiriéndose a ayer, se llevaron de Puerto Viejo a Quito más de 3.800 vacunas que deja sin vacunar a médicos, paramédicos y personas de la tercera edad de Manabí. La orden la dio el ministro de Salud al director regional de salud de Manabí, esto según datos oficiales. En Manabí fallece más del 7% de los contagiados, mientras que en Quito fallece un poco más. En Manabí fallece más del 7% de los contagiados. Y si usted anuncia, ya renglón seguido nos enteramos ya que en Quito, en horas de la tarde, sobre la renuncia de Mauro Falconi. O sea, lo renunciaron. Dando esta lectura, nos damos cuenta, oiga, de el momento que estamos viviendo. Un país totalmente colapsado, oiga, con 1000 problemas, y a lo que hacía referencia Jonathan. O sea, aquí no sabemos en este momento para dónde correr, qué es lo que está pasando actualmente, economista, y esta es una situación que nos da una desventaja en el sentido de cómo está la situación mental de muchas personas.
esa noticia debería ser hasta enjuiciado los culpables. Pero en todo caso vamos a los problemas a las causas más remotas. Tenemos un gobierno inepto, absolutamente irresponsable. Yo creo que el presidente perdió la cabeza, tiene un problema psicológico. Nadie puede ser tan incapaz, irresponsable, siendo normal. El tipo es anormal, no está en sus cabales. Pero ¿quién lo dejó ahí? ¿Quién lo protegió? ¿Quién impidió que se adelanten elecciones en octubre de 2019, por ejemplo? Cuando se pudo anticipar elecciones por el grave caos social y político que había en el país, como lo establece la Constitución. Constitucionalmente, la Asamblea o el propio presidente podía anticipar elecciones y la pandemia nos hubiera tomado con un nuevo gobierno fresco, capaz. Pero por perseguir a Correa, lo dejaron inepto. Ya teníamos un gobierno de muerte clínica después de octubre de 2010. No existía gobierno. Tenemos un presidente con 5% de credibilidad, con 8% de apoyo popular. Es imposible, pues, conducir un país en esas condiciones. Y lo dejaron para que siga persiguiendo a Correa. No le importó destruir la patria, al contrario, destruir a Correa. Y para mala suerte, nos llega la peor crisis de la historia. Nos llega la pandemia, una crisis sanitaria terrible. Y nos toma como el peor gobierno de la historia. Aquí están las consecuencias. En un año, 4 ministros de salud. En plena crisis sanitaria, en plena pandemia, 4 ministros de salud. Andramuño, recuerde que renunció, después vino Ceballos, después vino otro tipo que estuvo pocos días, no recuerdo su nombre, después Falconi, y ahora viene un nuevo, son 5. En poco más de un año, 5 ministros de salud. Entonces, eso demuestra el grado de improvisación con que este gobierno nefasto ha manejado la crisis. Y las consecuencias están ahí: muerte, desabastecimiento de vacunas, falta de camas, falta de servicios de salud, falta de coordinación, y por el contrario, dentro de tanta tragedia, los privilegiados, los vacunados Gold. Si es correcto esa noticia que se han llevado vacunas de Manaví, realmente esta gente tendrá que enfrentar a la justicia. No podemos llegar a esos extremos de odio, de desprecio por ciertas provincias, dentro de la negligencia criminal con que se ha manejado la pandemia. Jonathan, antes de continuar usted, nos bloquearon la transmisión que estábamos realizando desde un inicio. Por favor, les pido, por favor, que tengan mayor seguridad, mejor en el www.radioaltamar.com.es. Nos bloquearon la transmisión, por eso que se cayó, así que por favor, a las personas volver a prenderse en el Facebook, por eso hay que transmitir a través también de la plataforma de Google, porque bloquean la transmisión. Y en este momento, en primera ocasión que ocurre hoy en día, no quisiera considerar el hecho de que es porque estamos entrevistando al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Adelante, don Jonathan. Economista, bueno, escuché también muy atentamente lo que usted mencionó y también lo que el licenciado Gary le está diciendo. Este tema de las vacunas es un tema que es muy sensible, pero vamos también a la otra, la coyuntura política. La gente necesita escuchar parte de lo que el economista siente por Manaví. Hoy tenemos hombres ya de la lista 1 que resultaron electos para realizar esta delicada labor en la Asamblea Nacional. Economista, ¿qué identifica usted como problema primario en Manaví para decirle de pronto a Andrés, porque él tiene sus ocupaciones también, pero necesita de la ayuda? ¿Qué es lo que Manaví necesita como obra prioritaria? Porque usted es un hombre que conoce muy bien nuestra realidad, Jama, Pedernales y por ende también las zonas aledañas. ¿Coyuntural o estructural? Es decir, ambas cosas. ¿Enfrentando en estos momentos o lo que es permanente? Porque sin duda las necesidades coyunturales urgentes son las mismas de todo el país: salvar vidas y recuperar la economía. Y no son independientes estas cosas, están interrelacionadas. Usted no podrá recuperar la economía sin las vacunas, porque la gente no podrá ir a trabajar. Pero independientemente de que pueda ir a trabajar o no, el salvar la vida ya es un fin en sí mismo. Entonces tenemos que encontrar esas vacunas y aplicar lo más rápidamente posible ese plan de vacunación para salvar vidas. Eso nos va a ayudar también a recuperar la economía. Pero ¿cómo se recupera la economía? Y esto es un problema no solo de Manaví, el problema de Manaví es un problema de la patria entera. Mire, hemos tenido lo que los economistas llamamos un choque externo, algo de afuera, algo imprevisto, no algo del sistema, no que creamos una inflación por emisión monetaria, eso fue producto del propio sistema, no, algo externo, un virus que surgió allá en China y que nos acabó la economía. No se pudo trabajar, no hay ingresos para consumir, pero las capacidades están ahí. No es una innovación tecnológica que dejó obsoleta nuestra maquinaria. Las maquinarias están ahí y sirven. No es
que se desertificó la tierra manabita. La tierra manabita está ahí. No es que le cortaron los brazos a los manabitas, a los ecuatorianos. Nuestra capacidad de trabajar está ahí. Y nuestras necesidades están ahí. Necesidad de comer, de vestirnos, de ir a un restaurante de vez en cuando. Entonces, como las capacidades y necesidades están intactas, lo que se requiere es ese impulso, ¿no?, para reactivar la economía, iniciar nuevamente la actividad económica. Eso se llama inyección de liquidez. Inyectar liquidez, poner dinero en manos del público. Es lo que está haciendo Estados Unidos, lo que están haciendo muchos países del mundo entero, desarrollados y en vías de desarrollo. Y eso es lo que está proponiendo Andrés. Y algunos satanizan esto, que es perfectamente técnico y ético además, porque esa reactivación va a venir por medio de los más pobres. Si usted le da $1.000 a los más pobres no van a consumir a Miami. Esa plata queda circulando dentro de la economía, porque con esos $1.000 el pobre compra en la tienda de la esquina un restaurante, con esa plata el dueño del restaurante recontrata a 2 meseros que despidió durante la pandemia, con ese sueldito los 2 meseros vuelven a comprar en la tienda, se vuelven a pagar alquileres, se vuelven a ir a restaurantes y se reactiva la economía, por lo menos los pobres. Dándole esa liquidez a los pobres, se beneficia a clase media, a los industriales, clase alta, nos beneficiamos todos. Entonces las capacidades están intactas, capacidad de producción, las necesidades están intactas, se necesita esa inyección de liquidez para recuperar la actividad económica y eso es lo que se está proponiendo. Eso en cuanto a la coyuntura, la urgencia. Estructuralmente, llevamos 200 años en su desarrollo. Necesitamos salir de su desarrollo. Y lean, modestia aparte su experto en desarrollo, cómo los países han salido de su desarrollo, con proyectos estratégicos, como la refinería del Pacífico, que además es un proyecto petroquímico. Vean qué país moderno se ha desarrollado sin petroquímica, ninguno. No solo que sea una isla en el Caribe que es paraíso fiscal, cuestiones excepcionales, pero país que se haya desarrollado sin petroquímica no existe. Entonces llevamos 40 años exportando petróleo, ni siquiera refinamos el petróleo para nuestras necesidades, para el consumo interno, pero además ni siquiera producimos los plásticos más sencillos, todavía importamos plástico. Por eso ese complejo refinador y petroquímico que es la refinería. Pero el centralismo nunca la quiso en Manabí, nunca lo quiso público, por eso lo quieren, lo han boicoteado 4 años. Lean. En el 2017, Moreno dijo, ya tenemos 7 empresas interesadas en la refinería del Pacífico. Le alaron las orejas a sus compadres, los banqueros, las cámaras de producción de Quito, y luego empezó a boicotear el proyecto, porque quieren refinerías privadas. ¿Por qué creen que liberaron el precio de los combustibles? Recuerden que liberaron el precio de los combustibles cuando el precio del petróleo estaba por los suelos. Se redujo el precio de los combustibles. Es decir, liberaron el precio de los combustibles para perder dinero. ¿Por qué? Porque el objetivo no era ese. El objetivo era, con precios liberados, ya se puede privatizar la comercialización y se puede privatizar la refinación. Y para ello también es necesario boicotear la refinería del Pacífico. Entonces, lo dijimos en nuestro gobierno con Jorge Glass, y lo dijimos sinceramente. Manabí es la provincia del milenio, donde va a haber los proyectos estratégicos más importantes para el país, empezando por ese complejo refinador y petroquímico que se llama Refinería del Pacífico. Pero también está el puerto de Manta, cuyas condiciones naturales son óptimas, y el aeropuerto internacional de Manabí, el Faro de Manta, que por sus condiciones climáticas también ofrece muchísimas ventajas. Hay que promocionarlo a nivel mundial y de ahí empieza el eje Manta-Manaus, multimodal, por aire, por mar, luego por tierra, fluvial, hasta llegar a la costa atlántica de Brasil, Belén, pasando por Manaus, pasando por Colombia, por Perú, pero alcanzando el mercado más grande de América Latina, que se llama Brasil. Todos esos proyectos había que impulsarlos. Son procesos. No es que se dice, decretamos que este eje Manta-Manaus y todo el mundo lo empieza a utilizar. No, hay que impulsarlo, hay que promocionarlo, hay que mercadearlo. Es un proceso. Pero todo eso fue tirado al tacho de la basura. Pero todos esos son los sueños para nuestro Manabí querido. Manabí, si se hacen esos proyectos, tiene un maravilloso futuro. Será la fuente de desarrollo para todo el país. Licenciado Gary. Economista, bueno, hay tantas cosas que se dicen y se aprovechan las plataformas digitales para calumniar y para acusar un sinnúmero de situaciones. Hoy en día por eso la gente se mofa acá en el país, que todo lo que le pasa a cualquier persona es la culpa de Correa. Además por eso, ¿no? Si se va la mujer del vecino, la culpa es de Correa.
Si alguien se accidenta, la culpa es de Correa. Y como la culpa es de Correa, acusan pues de que la Coca-Cola Sinclair dice que es un fracaso, de que estamos totalmente endeudados con China, que es una deuda insalvable, que posiblemente la China se lleve hasta Galápagos, porque hasta eso se ha llegado a decir hoy en día, y que la culpa es suya. ¿Qué es lo que podríamos decir de esta situación, economista? Porque hablábamos de que ese es el proyecto que iba a beneficiar grandemente, además de los otros que se hicieron, que se construyeron, que iba a beneficiar grandemente al país en el tema hidroeléctrico, economista. No caigan en la trampa, pues. Para empezar, pidan un dato, pero pidan un dato. 4 años de cuentos. Que la refinería del Pacífico costó aplanar el terreno 1.500 millones. Todas las obras tempranas, incluyendo los estudios, más impuestos que son del propio Estado, costaron 1.500 millones. Sin impuestos, unos 1.300 millones. La compactación del terreno, que no es para poner un kiosco de Kermés, para poner una refinería, el movimiento de tierra más grande de la historia, ¿no?, del país, costó 300 millones. Pero el resto son los 300 millones del acueducto La Esperanza, que da agua a 5 cantones de Manabí y que después va a dar agua a la propia refinería. El resto son 600 millones en ingeniería de detalle, en licencia, eso es lo que cuesta. Y como un arquitecto que le hace una casa, y la casa cuesta $100.000, cobra el 5%, $5.000 por el diseño. En esta clase de proyectos, el costo de las licencias, de los diseños, es el 5% del total, que es más o menos 12.000 millones, 600 millones. Y así vaya sumando y le da 2.300 millones. Pero sigue repitiendo la prensa corrupta. Se compactó un terreno que para aterrizar, y completan el relato, ¿no?, para que aterricen avionetas de narcotráfico, y por 1.500 millones en la compactación del terreno. Por el amor de Dios, ya apeguémonos a la verdad. Nos roban no solo la verdad, sino el sentido común. Tenemos compactado un terreno para que aterricen avionetas para el narcotráfico. Y nadie se va a dar cuenta. O sea, ¿cómo podemos creer, perdónenme la expresión, esas estupideces? Como el puente hacia ninguna parte, para que cruce la guerrilla, el narcotráfico, cuando era el tercer eje vial con Colombia, y este sujeto es tan caretuco, por eso le digo, está enfermo, el tipo no es normal, perdió los cabales, que después, tamaña mentira, durante 3 años, decir que es un puente que para que pase la guerrilla y el narcotráfico, lo va a inaugurar con Duque de Colombia, porque es el tercer eje vial con Colombia. O sea, ¿quién sano, normal hace una cosa así? Llega a esos extremos de cinismo. Con Coca-Cola Sinclair algo similar. Empezaba a decirle de todo, porque era obra de Correa. Y decían que iba a colapsar, Por el contrario, le quieren concesionar, no caigan en la trampa. Ese desprestigio contra la refinería del Pacífico, contra la refinería de Esmeralda, contra Coca-Cola Sinclair, es para privatizar todas esas obras y a precio de gallina con coronavirus. En realidad, Coca-Cola Sinclair, hasta ahora, es el proyecto más importante de la historia del país, el proyecto de inversión, el más caro. La refinería del Pacífico lo superaría de largo. Nos ha permitido hasta exportar energía. Tiene una línea de transmisión de alto voltaje, 500.000 voltios. El voltaje es la frecuencia con que se transmite la energía. Mientras más alto voltaje se pierde menos, ¿no? Se pierde menos energía, se puede transportar energía a mayor distancia. Coca-Cola Sinclair está dando energía a Guayaquil. Eso no existía, no teníamos líneas de alto voltaje, ¿no? Y pidan, jóvenes queridos, pidan por lo menos datos, porque para tener democracia, para tener desarrollo, debemos tener información veraz y elevar el nivel de debate. No podemos discutir el rumor que lanza cualquier desubicado por ahí, cualquier mentira. Entonces Coca-Cola Sinclair va a colapsar, vendamos la presa de gallina enferma. Ya no caigamos en esa trampa. Pidan datos, pidan pruebas y se le derrumbará a esta gente todas sus mentiras. Economista, en este mismo orden de lo que usted está manifestando, usted utilizó una palabra que el ingeniero Jorge Glass... Perdóname, me olvidé la deuda con China. ¿Ya? Nuevamente, pidan datos. Sí sabe que la deuda con China nunca superó el 8% del PIB, pero ¿sabe cómo contaban la deuda con China? Si China me prestaba $5.000, 5.000 millones, le pagaba 5.000 millones. Luego le prestaba otros 5.000 millones, le pagaba los 5.000 millones. Luego le prestaba 8.000 millones, ¿cuánto le debía a China? 8.000 millones, ¿verdad? Ellos contaban todos los desembolsos, los 8.000 más los 5.000 más los 5.000, 18.000 millones. Nunca se dio 18.000 millones a China. Era mentira. La deuda es el saldo, no los desembolsos. Pero eso lo sabe hasta un niño de 5 años. Pues así contabilizaron la deuda con China. A ese nivel ¿cómo le puedo decir? De ignorancia, de mala fe, de mentira, de falsedad, se ha llegado. La deuda con China
nunca pasó el 8% del PIB, y en estos momentos es mucho menos. Dijeron que habíamos hipotecado el petróleo hasta el año 2050. Ya se pagaron las operaciones con apalancadas en el petróleo, y por el contrario, este gobierno ha empezado nuevamente a hacer esa clase de operaciones que son correctas, son técnicamente adecuadas. Pero dijeron que habíamos hipotecado el petróleo por los próximos 50 años. Nadie pidió un dato. Les pido como periodista, revisen los datos. La deuda con China nunca pasó el 8% del PIB, pero contaban de esa manera. El total de desembolso, se cuenta es el saldo, no los desembolsos. Economista, usted se ha escuchado la frase que dice: en boca el mentiroso lo cierto se hace dudoso. No es que uno cree, pero qué mejor que usted que nos aclare el panorama. Yo no creo en tantas cosas que se dicen, porque hoy en día las plataformas digitales, oiga, publican 1000 cosas, 1000 situaciones, y la gente no los cree. Yo veo porque veo las redes sociales y veo que la gente se sigue apuntando. El que está decidido por Arauz no cambia a nadie. Umberto Eco, un gran escritor italiano, ya falleció, decía: las redes sociales han permitido decir al tonto del pueblo lo que nunca se atrevía a decir en persona. Entonces no hay que creer pues cualquier mentira que se dice en redes sociales, hay que pedir pruebas. Economista, llevando un poco también el tema ya en la zona norte como tal, el ingeniero Jorge Glass tenía este proyecto de cambiar la matriz productiva. Pedernales, sector camaronero, zona norte, que necesita esa inyección de capital y de energía, cambiar el diésel, que es el que se ocupa como carburante, por la energía. No se llegó a esto. ¿Se va a continuar? De pronto usted tiene la idea permanente de concluir esto que quedó un poco en el aire, tal vez por la falta de tiempo. Pero eso es necesario. Hay que seguir avanzando en eficiencia energética, hay que reducir costos de producción, hay que ser más competitivos con respecto a nosotros mismos y con respecto al resto del mundo. Entonces, por ejemplo, muchas camaroneras siguen utilizando motores a diésel altamente contaminantes, consumen un combustible que todavía importamos. Nosotros solo refinamos 60% de los combustibles que requerimos, después de 40 años de exportadores de petróleo. El resto se lo importa, y nos dicen que no es necesaria la refinería del Pacífico, hay que ser caretuco. Entonces, pero para eso hay que llevar las redes de electrificación hacia la camaronera. Eso es costoso, pero luego nos ahorra muchos costos, hay que dar el financiamiento inicial. Eso se estaba haciendo, se hizo en algunos sectores, pero obviamente es un proceso, había que continuar, y este gobierno pues dio marcha atrás en todo. Pero eso, claro, es parte de la matriz, del cambio de matriz productiva, pero no es lo más importante. El cambio de la matriz productiva son esos proyectos estratégicos que nos lleven a una adecuada industrialización. El país todavía, la participación del sector industrial es bastante baja, y tenemos que llevarla al nivel de los países industrializados. Uno de los proyectos estratégicos es la refinería del Pacífico, como le decía, que también es petroquímica. Pero otro, por ejemplo, cuando se desarrolle de mejor manera, mayor volumen de producción, el sector minero, refinación de cobre. Otro proyecto, aunque no lo crean, por ejemplo, ciertas industrias claves, como aluminio. Ahí se ganó Correa, los que saben de esto. Porque para el aluminio se necesita bauxita, la materia prima del aluminio. Nosotros no tenemos, Brasil sí tiene. Pues ellos sí pueden producir aluminio, nosotros no. Saben que el mayor costo de producción del aluminio es la energía. Y eso es lo que nos sobra. Y tenemos energía barata. Debemos aprovechar aquella clase de ventaja. Diversificación de la matriz productiva. Impulsar la industria forestal, donde tenemos una gran capacidad. Se empezó con un programa más potente que el de Chile. Chile es una potencia forestal. Chile exporta madera. Nosotros lo podemos hacer. Una vez que tengamos volumen de producción de madera, se puede hacer fábrica de pulpa de papel. Importamos la pulpa de papel para producir papel, ¿no? Y eso es carísimo. Además de que genera puestos de trabajo, exige tecnología. Ese es el cambio de la matriz productiva. Entonces estamos trabajando. Pero eso toma décadas. Los procesos más rápidos de desarrollo y de industrialización han tomado 30, 40 años, como Singapur, como Corea del Sur, en condiciones geopolíticas muy especiales. Era la Guerra Fría, Corea del Sur estaba al lado de Corea del Norte, no podía fracasar. Singapur estaba al frente de Malasia, con guerrillas comunistas, no podía fracasar. Taiwán, al frente de China continental comunista, no podía fracasar. Ya no tenemos esas condiciones geopolíticas, y no las queremos tener tampoco, que dieron mucho impulso al desarrollo de los países que les he nombrado, que se llaman los dragones asiáticos, ¿no? Pero tenemos nuestros recursos naturales, tenemos nuestra gente, pero toma tiempo esto, toma tiempo, no es 4 años, no es 10 años, son 25, 30, 35 años de las mismas políticas de perseverancia. Pero ¿qué pasó? 10 años avanzamos muchísimo, este tipo nos traicionó,
con el apoyo de cierta prensa, los banqueros, las cámaras de producción, y nos retrocedieron 20 años. Hay que retomar ese camino hacia la prosperidad. Y qué bueno que estemos hablando de largo plazo, aunque tenemos un compromiso esencial en el cortísimo plazo, el próximo domingo, para recuperar la patria. Pero qué bueno que no se pierda de vista estos sueños que deben ser permanentes, los sueños de superar el subdesarrollo. Licenciado Gary, ya por acá nos llega también nuestro compañero, el licenciado Silfrido Preciado, que tuvo ahí un pequeño inconveniente con su vehículo, pero ya está acá. Cuando usted lo autorice, y también le ofrecemos las disculpas a nuestro invitado, me dice si lo metemos a la cancha o no. Bueno, y ahí depende ya de él. Bueno, el tema, queríamos tratar el tema también del apoyo del indigenado economista Rafael Correa. Esto ha traído cierta división. ¿Hay o no hay la división en el indigenado? Hoy día se decide el apoyo también a Arauz, de acuerdo a lo que hemos podido conocer. Y bueno, lógico es que cuando surgen este tipo de apoyos, de respaldo por parte de los dirigentes, comienza la crítica, el cuestionamiento, porque a veces la gente solamente quiere que favorecen a cierto sector y no al otro. Pero hay un gran apoyo de parte de este sector, porque lo hemos visto también la reacción por parte de aquellos, de ellos, los de mayor cantidad de dirigentes de indigenados en este país economista. Bueno, sin duda tenemos el apoyo, y eso nos enorgullece mucho, de nuestro pueblo indígena, ¿no? Los Aguá acaban de declarar su apoyo oficial, y es una nacionalidad a la que queremos mucho. Eso está en el norte del país, Esmeralda, Imbabura, Carchi. Hay 4 grandes organizaciones indígenas históricas en el país. La más antigua es la FE, Federación Ecuatoriana de Indígenas. A la FE perteneció Táncito Amaguaña, Dolores Cacuango, dirigentes históricas. La FE siempre ha estado con nosotros. Está la más grande de todas, que es la CONAIE, que acaba de dar su respaldo a Andrés Arauz, por parte del presidente de la CONAIE. Se puede poner bravo quien quiera, pero Jaime Vargas es el presidente de la CONAIE. Está la FEINE, la Federación de Indígenas Evangélicos, nos acaba de dar el apoyo. Y está la FENOCIN, que también, FENOCIN no es solo indígena, también es campesina, pero en gran parte indígena, nos acaba de dar el apoyo. Así que yo les puedo decir que se ha consolidado el apoyo del pueblo indígena, del mundo indígena, y eso nos llena, como les decía, de orgullo y de compromiso. Nuestro proyecto vital es sacar a los indígenas de su pobreza, de la marginación que han sufrido durante siglos por sistemas perversos. Ese es nuestro objetivo. No es la rentabilidad del Banco de Guayaquil, no es llenarse los bolsillos, no es ganar $6.400.000 como lo hace Lazo en plena crisis, no. Es sacar de la pobreza a los marginados, a los descartables de la sociedad, como lo llama el Papa Francisco. Y dentro de esos pobres está el pueblo indígena, permanentemente excluido. Entonces, se ha consolidado el apoyo del mundo indígena. Lamentablemente, pues hay dirigentes que siempre están con la derecha, sobre todo en el brazo político de la CONAIE, que es Pachacuti, la organización social de la CONAIE, ¿no? Pero el brazo político es Pachacuti. Hay gente estimada, esa gente cooptada por la derecha que han apoyado a Moreno. Puede decir lo que quiera, puede ponerse de cabeza, pero es irrefutable que gracias a Dios ha consolidado un proyecto nacional donde con mucha alegría recibimos a nuestros hermanos indígenas. Buenos días para el licenciado Silfrido Preciado Sosa. Tiene la bienvenida, Jonathan. Licenciado Silfrido Preciado Sosa, buenos días. Póngale compartir pantalla para que lo vea el economista también. Siga, licenciado. Jonathan, buenos días. Buenos días al señor expresidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Es un honor saludarlo en esta mañana. Economista, usted ha hablado, mi estimado Gary, buenos días. Usted ha hablado de recuperar Manabí. Eso es algo que ya se inició en su gobierno, porque vimos la cantidad de obras que se hicieron, Bahía, Chone, Manta y el resto de la provincia. Sin duda eso nos alegra y nos llena de gran satisfacción. Economista, pero la provincia de Esmeralda es nuestra vecina aquí, y es una provincia que históricamente ha sido relegada, y a pesar de que en su gobierno, por ejemplo, se hizo el tema de la intervención del puerto de Esmeraldas, que ahora se ve totalmente diferente, el tema del malecón de Esmeralda, el malecón de Las Palmas, que es una obra monumental, extraordinaria, pero hay cantones a los que se ve la extrema pobreza, y la gente dice, pues, no, ahí estuvo el economista Rafael Correa. Yo tengo claro cuál es el juego, cuál es la forma como se debe gobernar, a quién le corresponde cada obra, pero hay gente que a veces, como dice don Gary, pues suelto de huesos acusan al gobierno nacional. ¿Qué hacer? ¿Cómo recuperar una provincia que también está relegada?
que si bien es cierto, pues no ha sido un tema netamente nacional, pero sí hace falta un poco más de trabajo allí. ¿Cómo hacer con Esmeralda? Esta vez Esmeralda le ha brindado un respaldo bastante fuerte, 42% si mal no recuerdo, y en algunos cantones hasta el 62% a la tesis que usted ha propuesto a través del movimiento y de la Alianza UNES. Bueno, primero nuestra gratitud también a Esmeralda, los resultados fueron espectaculares. Yo estaba un poco triste porque quiero mucho Esmeralda, y en la consulta popular fue la provincia, la única provincia de la costa que sacamos menos del 40% de apoyo, pero ahora es la provincia en la que más ha aumentado el apoyo, aumentó más de 15 puntos con respecto a la votación de la consulta popular. Miren, lo que está mencionando se llama su desarrollo, que por milagro no podemos resolverlo. Mejoramos mucho, pero obviamente no podemos eliminar la pobreza en 10 años. Disminuyó mucho. Por primera vez en la historia, la pobreza extrema estuvo por debajo de los 2 dígitos, en 5 o 6%. Cuando la tomamos en 16, 17%, la mala noticia es que ya regresó a esos niveles. O sea, mejoramos mucho, resolvimos mucho, no hemos podido resolver todo. Como decía en ese momento, esos son procesos que toman 30, 40 años, que exigen sacrificios sociales, cambio cultural. Por ejemplo, cuando nos va bien es gracias a mí, cuando nos va mal es culpa del gobierno. O sea, asumamos todas nuestras responsabilidades y preguntémonos, como decía yo F. Kennedy, no qué puede hacer el país por mí, sino qué yo puedo hacer por el país. Exige incremento de productividad, para eso hay que cambiar actitudes, para eso hay que aceptar semillas certificadas, para eso hay que aceptar mejoramientos genéticos del ganado para que produzca más leche. Es decir, es un esfuerzo social constante, perseverante, política de largo plazo. Habíamos empezado muy bien, éramos el ejemplo para América Latina, el mundo nos llamaba el jaguar de América Latina. 10 años de prosperidad, de transformación, donde se resolvió mucho, pero no se resolvió todo, jamás lo hemos dicho. Sería una locura decir. Había que continuar. Vino este traidor, destruyó todo con el aplauso de cierta prensa, con el aplauso de los banqueros, con el aplauso de la Cámara de Producción, con el aplauso de la oligarquía, para destruir a Correa. A mí no me destruyeron, me cansaron tal vez. Me han hecho sufrir a mi familia. Hay familias que han sufrido muchísimo, como la familia de Jorge Glass, pero no nos destruyeron, pero sí destruyeron al país. Pero no perder la fe. A ver hacia el futuro, este domingo 11 de abril podemos recuperar la patria. Economista. Respecto a Esmeralda, bueno, si les enumero todas las obras que hicimos en Esmeralda, los puentes, el aeropuerto, el puerto artesanal, etcétera, nos cansaríamos. Pero les quiero decir una cosa, más importante, mire, esto lo que le voy a decir no es político, porque no me conviene. Más importante que las obras, y nosotros sembramos el país de obras, son las políticas, ¿no? Esas políticas, por ejemplo, de mejora de la productividad, como la acabo de describir, mejoramiento genético, mejoramiento de la semilla en el campo agropecuario. Mejoramiento de ciencia y tecnología. Debemos buscar fomentar más la ciencia y tecnología y coger la innovación, porque de nada nos sirve. Sí, la nueva tecnología y nadie cambia nada. No, innovar y cada vez aumentar productividad. Y la base del desarrollo, condición necesaria y casi suficiente, se requiere otra cosa, pero necesaria, sin eso no sabemos su desarrollo, es la educación. Educación de calidad en todos los niveles, básica, secundaria, universitaria, de posgrado o de cuarto nivel. Por eso le tengo tanta fe a las becas, tal vez por mi experiencia propia, porque cuando usted va a estudiar a un país desarrollado, no solo va a aprender más economía, más medicina, más ingeniería, va a haber otra cultura, va a haber respuestas donde nosotros recién nos estamos planteando las preguntas, va a haber sociedades que están de regreso donde nosotros recién estamos de ida, y con ese talento humano se podrá salir de su desarrollo. Economista. Sobre todo los jóvenes que me escuchan. Economista, la mayor riqueza de nuestro país no son nuestros mares, no es nuestra tierra, no es el petróleo, no es la mina, son ustedes, el talento humano. Con talento humano se hace florecer el desierto como Israel. Sin talento humano se desertifica hasta el jardín más florido, como ha sucedido en algunos países de América Latina. La clave para salir del subdesarrollo es esa educación de calidad, de excelencia, con exigencia, no con demagogia. Y esas políticas son más importantes que el puerto, que el aeropuerto, que la carretera. Economista, en materia política ya de lo seccional, los alcaldes que en las próximas elecciones estén junto con el gobierno del señor Andrés Arauz. Acá en Pedernales, en la zona norte, Jama, Pedernales y por lo menos todos los sectores, ocurre que debería de haber esta línea de trabajo conjunto. Lo que usted toca políticamente progresa. El apoyo, el respaldo
para Manuel Isidro Paneso Rojas, para Santiago Domínguez en Jama y probablemente para Silfrido Preciado. Y se lo digo esto con tiempo, pudiera ser tempranero, usted me va a decir primero ganemos las elecciones, pero ocurre que a la hora de buscar el candidato idóneo, de pronto se pudiera fallar en esto o son los números. ¿Qué dice Rafael Correa de lo seccional? Olvidémonos un ratito de país porque tengo una cantidad de preguntas increíbles. Dice, pregúntele si va a apoyar a tal candidato acá. ¿Le preocupa a la gente de la zona norte su apoyo a lo local? Mira, ahí hay queridos amigos como Manuel, alguien que aprecio muchísimo, pero estamos equivocados, no se trata de nombres, se trata de misión. Sacar a Jama, Pedernales del atraso, hacerlos prosperar, darle servicios básicos, sacar a Manaví del atraso, sacar al país de su desarrollo. Y en su momento, democráticamente, buscaremos quién lo puede hacer de mejor manera, sin obviar la parte electoral, estamos en democracia. Usted puede tener el mejor potencial alcalde, pero tiene que ganar elecciones. Entonces tiene que ser un buen candidato también. Entonces todo eso se analiza en su momento, democráticamente, y trataremos de presentar las mejores figuras al país. Pero no se trata de nombres, se trata de misión. Y la misión fundamental, en estos momentos atravesamos una crisis terrible. En el corto plazo, salvar vidas y reactivar la economía. Pero en el mediano y largo plazo, por fin, sacar a nuestro país de la pobreza. Por fin, sacar al país del subdesarrollo. Economista, a eso me quería referir. Hacer un análisis breve sobre, lo he escuchado atentamente sobre el tema de que lo que hemos retrocedido, y es verdad, todo el mundo lo menciona, todos los ecuatorianos, la mayoría de los que entendemos de cómo estábamos antes y ahora, entendemos eso. Es como cuando un carro se daña, se veía el carro se quedó atascado. ¿Cómo analiza usted la situación? ¿Cuánto tiempo nos costaría arrancar nuevamente? Porque hoy en día estamos hablando de toda la situación que está pasando, el tema de la pandemia es un duro golpe que nos ha dado al mundo. Ecuador lo ha sentido mayormente por la parte de eficiencia por parte de sus autoridades. ¿Cómo ve usted el panorama económico de este país, economista, con todo esto lo que está pasando? La proyección, ¿cuánto sería después de que ya se posesione el nuevo presidente del país? 6 meses, quizás 8 meses, quizás nos coja un año más, economista, ¿o no es así? Mire, la analogía no es un carro que se dañó, es un carro al que le hicieron explotar. ¿Y por qué le hicieron explotar? Porque creyeron que Correa estaba dentro del carro. Y no les importó dañar a la patria con tal de dañar a Correa. El daño es inmenso. Ya me voy a referir a eso. No es para desmotivarlos, no es para desilusionarlos, pero de mí no esperen nunca faltar a la verdad. Tengo que decirles la verdad. Yo soy un optimista, pero bien informado. Debemos ser muy realistas. El daño es inmenso y tomará años recuperarlo. Al menos en lo intangible, ya me voy a referir a eso. En todo caso, en la parte ya más técnica, más coyuntural, más urgente, yo creo que con las vacunas, si se hace bien el plan de vacunación, en tal vez 8 o 10 meses más nos tomará controlar la pandemia, si no sucede nada imprevisto, una nueva cepa del virus, etc., ¿no? Y si gana Andrés Arauz, obviamente. La recuperación de la economía, con esa inyección potente de liquidez, nuestro paquete de inyección de liquidez es de 8.475 millones de dólares. No solo son los 1.000 por 1 millón, 1.000 millones de dólares para los más pobres que consumen en el país, esa plata circula. Eso es menos del 1% del Producto Interno Bruto. Pero ese es populismo, no hay plata para financiarlo. El salvataje bancario del 99 nos costó más del 25% del Producto Interno Bruto. Pero está bien, porque era el salvataje para los ricos, para los banqueros. Ahora el salvataje para los pobres o para la gente está mal. Váyanse a otro lado con esos cuentos, indigna realmente tanto cinismo. En todo caso, no es lo único. Hay 3.000 millones para crédito a través de banca y cooperativas, sobre todo para pequeñas empresas, economía popular y solidaria, microempresas. ¿Por qué? Porque son las más altas generadoras de empleo. Hay 3.000 millones para gobiernos locales, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, porque además de que se les den rentas, ellos generan inversión pública, hacen obras locales que son altamente creadoras de empleo. Hay 1.000 millones para copago de la planilla de trabajadores. Usted no le puede decir a un restaurante que no ha vendido 6 meses, conserva sus 4 trabajadores, no me vota nadie. Tiene que apoyar, como se ha hecho en Argentina y en muchos otros países. La prioridad era proteger el empleo. Y el primero en votar trabajadores con la ley mal llamada humanitaria fue el gobierno. O sea, utilizaron la pandemia para aplicar la flexibilización laboral, para hacer lo que siempre quisieron hacer. Despedir trabajadores sin ni siquiera una indemnización decente. Se harán 1.000 millones de copago.
es decir, un restaurante que ya no puede sostener a sus 4 trabajadores, el gobierno le va a decir, no los votes. Te apoyamos 6 meses con la mitad del salario, pero manténlo ahí. No creemos desempleo. Y 475 millones será para recontratar funcionarios públicos que criminalmente, miserablemente y misericordiamente fueron dejados en el desempleo en plena pandemia, especialmente maestros y médicos, para que ayuden a la vacunación. Entonces, un potente paquete de reactivación de la economía. Eso es lo inmediato, salvar vidas, como decía, y reactivar la economía. ¿Cuánto tomará superar la crisis? Nosotros veremos en lo inmediato una gran reactivación económica. Pero técnicamente superar la crisis es llegar a los niveles de ingresos por habitante de antes de la crisis, del 2019. Eso tomará, haciendo las cosas bien y rápido, y siempre y cuando sea electo Andrés Arauz, 2 años, que no se engañe. 2 años yendo rápido, pero desde el principio, inmediatamente, veremos ya una recuperación de la actividad económica bastante importante. Yo le decía que el daño es enorme. Este tipo no solo ha destruido los tangibles, no ha destruido las carreteras, no ha solamente destruido las escuelas, los hospitales, destruyó la fe pública, destruyó la confianza en nosotros mismos, destruyó la confianza que hemos tenido en la política, en los políticos, en nuestros dirigentes. Ya nadie cree en nada. Por eso se dan fenómenos como Yacu Pérez, como Herba, que es voto rechazo al sistema. Y eso nos hace daño, porque si hay que rechazar los malos políticos, la mala política, como hay que rechazar la mala prensa, los malos periodistas, no la prensa, no los periodistas, la mala prensa, los malos periodistas, porque son necesarios para el desarrollo. La prensa, el rol de la prensa es fundamental. ¿Por qué se miente tanto? Porque la guardiana de la verdad debió ser la prensa. Si viene un tipo a decir, ¡ay! Endeudamiento a los chinos, 18.000 millones, oiga, no hable tontería, máximo 8.000 millones. Hay 60.000 millones de deuda, no hable tontería. Solo es 38.000 millones, aquí está la cuenta del Banco Central. Se han perdido 70.000 millones de corrupción de acuerdo a un informe del BID. Oiga, no existe el informe del BID, no hable tontería, 70.000 millones son 2 presupuestos del Estado. Brilló por su ausencia esa prensa y también la academia. Que la guardiana de la verdad, no solo que no la guardó, la verdad, la robó. Y lo que hemos tenido es pura manipulación. Y así se descalabra todo. Así mienten los políticos, miente la academia, mienten los jueces, mienten todos. Entonces, nos han robado lo intangible. Nos han robado la fe en nosotros mismos, la confianza en nuestras instituciones, la confianza en la política. No, la política no sirve para nada, todos los políticos son iguales, todos son ladrones. Y así van a dominar ellos, pues, desde sus titulares en los medios de comunicación, desde sus directores de la Cámara de Producción, desde su asociación de bancos. No caigamos en esa trampa. Y ese es un daño enorme, similar al que yo encontré en el 2007. Un país desmotivado. Las buenas carreteras solo eran para Chile, los otros podían hacer bien las cosas, nosotros éramos unos inútiles. Volvimos a ese estado de ánimo como nación. Complejos de inferioridad, que no servimos para nada, que el ecuatoriano no tenemos salida, que nadie sirve, que todos son inútiles, que todo es igual. Superemos ese pesimismo, vomitemos ese pesimismo, recuperemos la fe en nosotros mismos, porque somos capaces de todo. Ese es el daño, para mí, tal vez más grande que ha hecho la traición de Moreno. Lo intangible, destruir la fe en nosotros mismos, y esa será una labor muy importante que habrá que hacer, y ojalá podamos recuperar esa confianza nacional en poco tiempo. Economista, ¿está usted cansado tal vez de lo mismo siempre, de luchar contra la corriente? Un Rafael Correa que le dedicó 10 años a este país y que ahora mira desde las gradas. ¿Cómo está ese ánimo del economista Rafael Correa frente a todos estos problemas? Yo soy optimista por naturaleza y espero que eso sí sea una pandemia de optimismo, que sea muy contagioso. Pero sí, no puedo negarle que estoy desilusionado. ¿Sabe por qué? Por el costo inútil que nos hacen incurrir. No van a vencer. ¿Usted cree que una mentira como sentenciar a un expresidente, 10 años presidente, por influjo psíquico, va a prevalecer en la historia? ¿Usted cree eso? O sea, yo sé lo que va a decir de mí la historia, me están haciendo un favor, me están inmortalizando inmerecidamente, porque se va a reír la historia de que como a Correa no le encontraron nada porque es un hombre honesto, tuvieron que sentenciarlo por influjo psíquico, por impedirle ser candidato. O sea, el tiempo pone las cosas en orden y ya, incluso en el presente hay mucha gente, solo ya los fanáticos pueden creer tonterías como influjo psíquico, que presté $6.000. O sea, la mejor prueba es que no tienen pruebas, de que los corruptos siempre fueron ellos. El problema es el tiempo perdido. Hemos perdido 2 siglos para el desarrollo. 200 años habíamos desarrollado
con pobreza, con desigualdad, con retraso. Avanzamos en estos 10 años con mucho sacrificio, 2007-2017, avanzamos tanto, sorprendíamos al mundo, éramos ejemplo de América Latina para que venga este chiflado irresponsable, traidor, a destruirlo todo, con el aplauso de la prensa. Aquí no nos engañemos, si no hubiera tenido la complicidad de la prensa, Moreno no hubiera podido hacer ni la 10ª parte de lo que hizo, con la complicidad de la Cámara de Producción, de los banqueros, de Lazo, para destruir a Correa. No va a poder cambiar el curso de la historia. Les vamos a ganar el domingo. Mira lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Bolivia, lo que va a pasar en Brasil. Brasil ganó Bolsonaro porque metieron preso a Lula y le impidieron ser candidato. Si no, el presidente era Lula, pero lo va a hacer la próxima elección Lula. No podrán cambiar el curso de la historia. El problema es el tiempo que hacen perder, los costos inútiles que generan, el sufrimiento humano, la destrucción innecesaria. Es como Hitler, que un loco que se metió a hacer la Segunda Guerra Mundial, nunca iba a vencer, pero destruyó todo, o sea, inútilmente. Eso es lo que realmente desilusiona, desconcierta un poco, y que mucha gente lo haya permitido. Sin embargo, mucha gente haya aplaudido en un momento dado. Ojalá aprendamos de esta durísima experiencia. Sin embargo, economista, hay, como usted dijo, hay algunos fanáticos que lo acusan a usted. Dice, él lo propuso, y ¿qué nos hace o qué nos garantiza que ahora Andrés Arauz no tome esa misma acción que tomó Lenín Moreno en su gobierno, que, como usted dice, tiró al tacho de la basura un proyecto por el que el pueblo había respaldado? ¿Qué nos garantiza eso? Por un lado, economista, usted hace referencia a que la mayor proyección que puede tener el planeta, que puede tener un país, es la educación, y eso me parece interesante, pero se plantea pues disolver el bachillerato internacional, que fue un proyecto de su gobierno, economista. Ya, sobre lo primero, ¿hasta cuándo nos engañamos? Por supuesto que nosotros propusimos a Moreno. ¿Quién de ustedes sospechó lo que era Moreno durante los 10 años que estuvo en nuestro gobierno? Ahora está periodista, escuchar a Rafael Cuesta, y el presidente cumplió, eso dijo Rafael Cuesta en un canal público, en TC Televisión hace 2 días. El presidente cumplió, porque nos liberó, nos devolvió la libertad de expresión, o sea, le hace hacer lo que le da la gana a ciertos periodistas corruptos, y acabó con la mafia que nos gobernó 10 años. Pero resulta que Moreno pues era miembro de esa mafia. O sea, no tiene ni consistencia lo que dice. Es un insulto a la razón. Pero ¿quién de ustedes sospechó de Moreno? Yo creo que el tipo se chifló. Yo realmente creo que tiene un problema psicológico. ¿Quién sospechó lo que era su grado de ineptitud, de traición, de su grado de ruindad, su naturaleza canalla durante los 10 años que estuvo con nosotros? Que por supuesto que nosotros lo propusimos. Y ellos lo compraron. Nosotros somos víctimas de un engaño, de un traidor. Ellos son cómplices del traidor y de la destrucción de la patria. Aquí no hay dónde perderse, compañeros. Es como decir que Allende es el culpable del golpe de Estado porque él nombró pues, a Pinochet comandante de las Fuerzas Armadas. Pero traiciona por Pinochet. Se llama traición. Y las víctimas de la traición no son culpables de la traición. Los cómplices del traidor, esos sí son culpables. Y aquí hay cómplices del traidor Moreno que nos destruyó todo. Empezando por la prensa hegemónica. Ecoavisa, Teleamazonas, El Comercio, El Universo, El Diario Expreso, Diario Maravitas, ¿no? Y los bancos, los grupos de poder, que para liberarse de Correa, para volver a no pagar impuestos, explotar a sus trabajadores, apoyaron a un traidor inepto y irresponsable que nos destruyó a todos. No me destruyó a mí, pero sí destruyó al país. Tal vez tú te refieres, el bachillerato internacional no, sino el examen de ingreso, porque el bachillerato internacional también fue un programa que se paró, pero continúa el bachillerato internacional en 200 colegios públicos nuestros, que es una cosa muy buena. Yo le tengo mucha fe, miren, todo es amarre del país lastimosamente, porque esa es nuestra cultura. Hoy, sí, todo el mundo nos escandalizamos por cómo se distribuyeron las vacunas, que el ministro anterior primero vacunó a su mamita, pero muchos creen que fue un buen hijo, que es correcto, a veces que está utilizando recursos públicos totalmente deshonesto, antiético, pero muchos dicen, no, yo hubiera hecho lo mismo. Si usted en el sector público tiene un puesto de trabajo y aplica a un amigo suyo y algún desconocido, y escoge al desconocido porque tiene más méritos, usted no es un hombre honesto, usted es un mal amigo. Mientras no cambiemos esas cosas, no superaremos su desarrollo. Pero en todo caso, por eso le tengo mucha fe, porque en el país todavía hay esos atavismos culturales, esas presiones sociales para funcionar en base de la amistad, de las palancas, no en función del mérito. Le tengo mucha fe a las evaluaciones internacionales, totalmente objetivas, acreditaciones internacionales. Nosotros estábamos en un programa de acreditación en nuestros hospitales, acreditación de universidades,
acreditación de servicios públicos a nivel internacional, donde no va a haber los demagogos, no va a haber un lazo diciendo esto no sirve. No, ahí se juzga objetivamente. Dentro de eso, teníamos acreditaciones también para nuestros colegios. Se llama el Bachillerato Internacional. 200 colegios públicos lograron esa acreditación y pararon el programa. Pero este es muy bueno. Con este Bachillerato Internacional, nuestros jóvenes son aceptados en cualquier universidad del mundo. Son colegios fiscales. Antes solo había una docena de caros colegios particulares con Bachillerato Internacional. Ahora tenemos 200 colegios fiscales y le aseguro, no tengo el dato, pero le aseguro que somos el país de América Latina con mayor cantidad de colegios acreditados, colegios públicos acreditados por habitante. Pero no sé si te referías a eso o al examen de ingreso a la universidad. Es que se presentaron los dos, economistas, pero pude conversar con unos rectores de algunos colegios de Quito y ellos me presentaban pues el reclamo a que se está presentando disolver el bachillerato internacional a nivel de Ecuador. Y a eso era que me estaba refiriendo, economista. Están buscando disolver el bachillerato internacional. Ajá. ¿Pero por qué quieren hacer eso? Que son suicidas ya. ¿Pero por qué quisieran eliminar el programa de bachillerato internacional? ¿Cuál es la justificación? Que dominen los mediocres. ¿Qué nos pasa? ¿Pero le dieron algún argumento para la disolución del bachillerato internacional? Bueno, ellos reclaman más bien. Ellos reclaman porque estaban a favor del bachillerato internacional. Entonces seguramente como esto cuesta, la acreditación, el gobierno no quiere pagar. Y eso va a hacer un grave daño a la educación pública. No, felicite a esos rectores. Entonces, maravilloso. Qué bueno que tengan esa actitud. Que resistan. Ya falta poco. Pero esto es muy bueno para el país. Y ojalá busquemos que todos nuestros colegios públicos tengan bachillerato internacional, una acreditación internacional de calidad. Y debemos buscar esas acreditaciones internacionales, porque lastimosamente a nivel nacional siempre piensan, no, es que estos son pobrecitos, no es que esto no es una oportunidad, no nos contentemos a todo el mundo, eliminemos el examen. Así nunca saldremos del subdesarrollo, compañero. Economista, ¿usted tiene algún espacio para después de estas 8 de la mañana? ¿Tiene otro espacio de entrevista como la vez pasada o no? Para ver si nos vamos a una brevísima pausa y retornamos con usted porque tengo 2 preguntas más para despedirnos. Listo, día mañana, pero vamos adelante. Ya, listo. Vamos entonces rápidamente a la pausa, Yalek, y nos reincorporamos nuevamente con el economista Rafael Correa. Altamar FM, porque la información es un derecho. A continuación, espacio publicitario. Ya está en Pedernales, Lunets, Óptica Internacional. Contamos con exámenes visuales garantizados, toma de presión intraocular, fondo de ojo, todo lo relacionado a la atención primaria en